Hola, bienvenidos a este espacio de Reto Reinvéntate. Estamos muy felices hoy compartiendo con mi esposito, con David. Queríamos tener este espacio con ustedes para hablar de lo que ha sido su voz, el lanzamiento del libro de David, el segundo librito. Y pues bueno, habían pasado muchas cosas, no habíamos podido tener este espacio, pero qué más que él, que está aquí con nosotros, que es el líder del ministerio de Reto Reinvéntate y que nos pueda contar muchas cosas de lo que ha significado su voz. Así que bienvenido. Gracias, gracias amorcito. Y gracias a todos los que están ahí viéndonos porque hoy queremos que sea un tiempo de conversar, de hablar un ratico, pero también que Dios utilice este momento para hablarnos, para mostrarnos cosas. Hay veces escuchamos a otros y Dios nos habla por medio de lo que otros nos dicen, así que con mucha expectativa de lo que vamos a compartir hoy. Así es, así que bueno, yo me voy a acomodar como mejor aquí porque estamos en la casa. Usted también se puede acomodar, tomarse un tintico, algo, bueno, mientras compartimos aquí acerca de lo que ha sido su voz. Quiero contarles que este es el primer libro de David, a ver si tú lo acercas ahí a la cámara. Se llama Rompiendo el Hielo. ¿Ese cuándo fue que lo lanzaste tú? En el 2009. Cuando tenía 23 añitos. Cuando tenía 23 añitos, 2009, ahí apenas nos acabamos o nos estábamos conociendo. Creo que nos conocimos en el 2009, a finales del 2009. No, mentiras, creo que nos conocimos en el 2010. 2010, ajá, O sea, entonces unos estaba mesecitos después del lanzamiento del libro. Recién. No fue amor a primera vista, no, eso fue como en la sexta. Fue sembrando. Paso a pasito. Y este es el segundo, ¿no? Que es su voz, que fue lanzado en el año 2023. En este momento donde estamos lanzando el video, pues se puede decir que hace el año pasado, pero como no sabemos cuándo estén viendo este video y cuántas veces se reproduzca, pues en el año 2023, el 1 de diciembre, lanzaste el segundo libro. Pues hay una diferencia de 14 años del uno al otro. Y arranquemos por esto, ¿por qué tanta diferencia, no? ¿Por qué te demoraste tanto para volver a escribir? Bueno, creo que sucedieron muchas cosas, entre ellas cuando lanzó Rompiendo el Hielo, pues era un joven con muchos sueños, pero todavía inexperto en muchas cosas, no sabía cómo promocionar un libro, no sabía muchas cosas y aunque quería escribir muchos más, no se dio. Me faltó por un lado disciplina y después creo que también tuve mis propias batallas de no creerme apto para escribir, para dar un mensaje, que es precisamente parte de lo que rompe con su voz, porque me dice, me eres útil con tus imperfecciones, con tus fallas, me eres útil y quiero, o sea, sirviéndome estás mejor que lejos de servirme, así que mejor sírveme. Entonces, creo que eso fue parte de lo que hizo que me demorara un poquito en escribir un segundo libro. Y eso es interesante lo que dices porque muchos tal vez han estado así, ¿no? Como yo estoy mal, o sea, yo no puedo servirle al Señor así. Y esa vocecita, ese autosaboteo, como dicen unos amigos, nos vive dirigiendo la vida. O sea, está ahí esa vocecita controlándonos. En tu caso fue varios años. Pues en mi caso creo que por mucho tiempo estuve cohibiéndome y Dios me lo habló. Me dijo, te has estado cohibiendo de lo que te mandé a hacer. Te has llenado de argumentos, o sea, te creíste las mentiras, como lo habló en el libro Su Voz. Escuchaste las voces incorrectas. Me lo ha dicho a mí a nivel personal, escuchaste las voces incorrectas, escuchaste la voz de tus temores, la voz de tus dudas, escuchaste las voces incorrectas que te empezaron a dirigir la vida a tal punto que te habían estado impidiendo ir a cumplir con el llamado que yo te di. Y cuando tú rompes esa mentira, pues te sientes empoderado, ¿no? Te sientes empoderado, empoderada para ir a hacer lo que Dios te llamó a hacer, porque es que al final Dios te mandó a hacerlo. No porque seamos perfectos, no porque yo sea un producto terminado, sino porque sencillamente con lo que soy, en este momento le soy útil a Dios para algo. Como todos, así como tú que nos estás viendo, tú le eres útil a Dios para algo en este momento, en la etapa que estés.
y posiblemente haya algunos que tengamos algo que dar para otros que estemos en la etapa de recibir, sanar, para un día dar, pero somos valiosos para Dios y eso fue parte de lo que yo tuve que ir comprendiendo conmigo mismo para que me pudiese lanzar nuevamente a cumplir esos sueños. ¿Qué fue determinante para que tú dijeras, ok, me lanzo nuevamente a escribir? Porque yo creo que en este lapso de tiempo de todas esas voces que escuchaste, llegaste a dejar como a un lado el escribir. O sea, yo creo que en algún momento llegaste a renunciar a ese sueño. ¿Qué fue determinante para ti de decir lo voy a hacer, ¿sí? Y de romper con esas voces? Pues empezaron a suceder varias cosas, entre ellas vivo dos pérdidas, dos personas cercanas a mí mueren, dos personas jóvenes, uno muy joven, un muchacho muy joven a quien yo lideré y un amigo mío pastor a quien admiré mucho, y eso me cuestionó, esas dos pérdidas me cuestionaron mucho, principalmente la del chico que lideré, Jefferson. Pues dentro de mí digo, yo debería estar hablando, yo debería estar compartiendo de la palabra de Dios, y porque no sé en qué momento se van a ir otras personas. Entonces eso empieza a cuestionarme y empieza a moverme. Pero la estocada final fue cuando vivo una crisis de ansiedad, que lo he contado varias veces en diferentes espacios. Vivo una crisis de ansiedad y se me revuelve el mundo, quedo totalmente inestable y yo le digo a Dios, Señor, si tú me sacas de esto, o sea, esto está siendo tan terrible, esta crisis de ansiedad está siendo tan difícil, que si tú me sacas de esto, yo vuelvo a escribir un libro. Y esa promesa, o sea, yo la digo y fue como que se activó algo dentro de mí, como Dios diciéndome, pues es ahora, es ahora. Y empecé a escribir, y pues, o sea, yo fui superando el proceso de mi ansiedad escribiendo el libro Su Voz. Eso de pronto no lo he dicho en ningún lado. Wow. Yo empiezo a superar mi crisis de ansiedad. O sea, a la vez fue como tu terapia. Fue terapéutico y yo lo he dicho, si no hubiese escuchado la voz de Dios, hubiese sido muy difícil vencer esa crisis. O sea, fue la voz de Dios la que me ayudó a vencer esa crisis y en algún momento molesté con esto de decir que yo era un 95%, o sea, que ya era un 95% normal nuevamente, porque estuve como, no sé, en un 20% normal antes, en la crisis, pero llegué nuevamente a un 95% y te digo que estoy en un 96%. Ya voy llegando. Ya vas llegando. Y creo que por eso hablaste o decidiste escribir acerca de la voz de Dios, o sea, si eso fue lo que te ayudó en el proceso y en esta crisis de ansiedad, y que sí, no lo habías dicho, es una perla de que fue terapéutico para ti escribir y Dios no se queda con nada, ¿no? Como Él usa las cosas para aún así, lo voy a volver a colocar a que escriba. Pero me imagino que precisamente por eso quisiste hablar de lo que te ayudó a salir, de la voz de Dios. Sí, porque digamos que a mí me empezó a ayudar el escuchar la voz de Dios, lo que Él me decía, y Dios me empezó a decir unas palabras en medio de mi crisis de ansiedad, que pensaba que estaba por morir. Bueno, pensaba en muchas cosas y Dios me empieza a decir cosas, a dar palabras, y dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y en mi caso la verdad de Dios empezó a darme libertad. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que Dios me dijo, o sea, ¿qué te impide ir a vivir la vida? ¿Qué te impide ir a luchar por tus sueños? Me dijo, ok, demos por hecho de que te vas a morir de pronto, sí. ¿Qué te impide en este momento ir a luchar por tus sueños? Porque igual, en cualquier momento te puedes morir. No hay ningún riesgo, mejor dicho. Como Dios diciéndome, si te estaba impidiendo antes el riesgo de fracasar, ¿qué te impide ahorita? Si en cualquier momento puedes morirte, pues inténtalo, no pierdes nada. Y ese tipo de cosas empezaron a activarme hasta que llegó un momento donde el sueño se convirtió en una realidad y acá está Su Voz y estamos haciendo muchas cosas, estamos muy activos, de alguna manera disfrutando la vida que Dios nos dio, disfrutando el llamado que Él nos dio y que nos damos cuenta hoy, o me doy cuenta yo hoy, que ¿por qué no lo estuve haciendo desde antes? Porque esto realmente lo estoy disfrutando. Pero bueno, al pasado está bien, gracias Papito Dios por lo que vivimos, pero vamos ahora
a disfrutar lo que nos estás dando en este presente. Este es el presente. Bueno, este tema de escuchar la voz de Dios sí que es interesante y sí que tiene muchas preguntas. Sé que tú eres cristiano de cuna. Sí. Yo casi que, bueno, desde mis 12 añitos que empezó a conocer de Dios. Y tú hablas constantemente, y de hecho yo en las entrevistas he escuchado también a David que dices, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y para muchos de pronto puede ser esto hasta como, ve, ¿y este qué se cree? ¿Sí? Que está diciendo, y Dios me dijo, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que Dios le dice? ¿Cómo se puede asegurar de que Dios le está diciendo eso? ¿Sí? Entonces, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es eso de escuchar la voz de Dios? Bueno, primero quiero decirte que qué interesante eso que mencionas acerca de qué tipo tan creído de decir que Dios le dijo, ¿no? Y mira que me hace reflexionar con esa frase en lo que sucedía con Jesús. Jesús precisamente generó tanto conflicto porque decía, yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? Y yo realmente no hablo de algo que sencillamente diga, yo soy el único que lo escucho. Al contrario, el mensaje del libro Su Voz es, no soy el único, son muchos los que lo están escuchando en la actualidad y tú puedes ser uno de los que ahora pueda escuchar la voz de Dios y eso cambie tu vida, porque yo estoy convencido de eso, que quien escucha la voz de Dios, quien tiene una comunión continua con Dios escuchando su voz, su vida va viviendo transformación tras transformación, o sea, no es posible seguir siendo igual. Me desvié de tu pregunta, porque sí, pero diste un contexto importante de que esto es algo tan cercano para cualquiera, ¿sí? O sea, de que eso no es que nos hace ser más que otros, sino tanto que Jesús murió en la cruz y dice se rasgó el velo del templo porque era la señal y la muestra de ya no hay más separación entre tú y yo, o sea, hay una comunicación directa que quiero tener contigo. Entonces eso es importante, pero enfaticemos por qué es eso de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo te puedes convencer tú de que Dios te está hablando, de que Dios te habla? Bueno, yo lo describo de esta manera, es como aprender un nuevo idioma. Al principio uno duda, ¿será que lo estoy diciendo bien? Con quienes están aprendiendo a hablar inglés, que es muy común, ¿será que lo estoy diciendo bien? ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Lo que escuché fue lo que me pareció o no fue lo que me pareció? Entonces al principio no es tan sencillo, entre comillas, para algunos, para otros se vuelve algo como más fácil. Hay diferentes tipos de experiencias, pero lo que quiero decirte es que todos pueden hacerlo, todos pueden escuchar la voz de Dios. En el libro hablo acerca de que el mundo físico tiene sus maneras, es decir, yo físicamente escucho con mis oídos, pero espiritualmente hay su propia manera para escuchar. Y la palabra de Dios habla acerca de que el corazón oye, ¿no? Mi corazón te ha oído decir, dice un salmo. Ven y conversa conmigo. Mi corazón te ha oído decir, ¿sí? O sea que el corazón oye. Y eso nos hace entender que hay un área espiritual que nos lleva a escuchar la voz de Dios y decir, ¿qué me estás diciendo, Dios? Y podamos guardar silencio, escuchar lo que Él nos habla a nuestro espíritu, porque sí lo podemos escuchar. Y hay personas que yo les hago un ejercicio sencillo, pero poderoso, de decirle, ¿y por qué no lo hacemos acá? Decirte, por un momento, cierra tus ojos y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Y guarda por un momento silencio. ¿Qué me estás diciendo hoy? No sé qué estás viviendo en este momento. No sé por qué estás pasando, no sé si es un buen día o es un mal día, pero escucha por un momento la voz de Dios que te dice Él. Y eso hace una gran diferencia entre lo que yo te puedo decir a lo que Dios habla a tu corazón en este momento que estamos hablando ahí. Y Dios puede hablar. De pronto algunas personas en ese momento puedan estar recibiendo algo en su corazón, decir, si Dios me está diciendo esto. De pronto otros dicen, no siento nada, pero esto es algo que se desarrolla. Pero lo que quiero decirte es que hay sus maneras. Una de ellas es nos habla el corazón, pero Dios tiene muchos medios de comunicación, los sueños, tiene la palabra, la Biblia es un medio de comunicación directo de Dios para hablarnos. Si algo está en contra de la palabra de la Biblia, o sea, si digo algo que está en contra de la Biblia, no es Dios. Entonces, todo esto lo explico en el libro,
pero son tips que te pueden ayudar a saber, Dios me está hablando, no me está hablando, es Dios, no es Dios, pero Dios tiene muchos medios de comunicación. Hay múltiples maneras de escucharlo a Él, hay múltiples formas de escucharlo a Él y sí, creo que como tú dices, esto es como un nuevo idioma que vamos aprendiendo y nuestro oído se va familiarizando paso a paso a lo que Él nos dice, a lo que Él nos habla. Hay algo también muy importante que tú mencionas dentro del libro y tanto así que está en el título, en la portada dice, ¿solo le hablas a Dios o también lo escuchas? ¿Sí? Háblanos un poco de por qué esa pregunta ahí. Fue muy intencional, tengo que ser franco. Y pues bueno, si está en la carátula es porque debía ser importante. Porque yo creo que muchos le hablamos constantemente a Dios. Es más, yo desde niño le hablo a Dios. Pero digamos que antes de aprender a escuchar su voz, en momentos muy puntuales le escuché. Supe qué me estaba diciendo. Y creo que la experiencia de muchas personas que conocemos de Dios o que hemos tenido una relación con Dios de años, le hablamos mucho, pero poco le escuchamos. Y es precisamente un mensaje que de alguna manera quiere retar a decirte, ¿y qué si lo pudiese escuchar? ¿Y qué si pudieses saber lo que Él tiene por decirte cuando tú vienes en oración a Él? Y ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que cuando Dios habla, los demás callan. Wow. Es decir, Él dirige la conversación. Hay momentos donde yo le hago una pregunta a Dios y Dios me cambia lo que yo estaba queriendo, como llevar la conversación por un lado, y Él me dice, no, espera, vamos a hablar de esto. Y entonces le doy a Dios el lugar que le corresponde de ser Dios sobre mi vida. Porque hay veces nosotros somos quienes estamos dirigiendo nuestra vida, pero cuando le permitimos a Dios que Él dirija nuestra vida en medio de la oración, de escuchar su voz, pues eso hace una diferencia grandísima. Entonces, es un reto. Y yo te pregunto a ti que nos estás viendo, ¿lo escuchas? ¿Escuchas su voz? Y hay personas que pueden decir, sí, sí lo escucho. Y te creo, porque yo también. Pero no todos. Y si eres de los que todavía no, pues te quiero decir, lo puedes hacer y Dios quiere hablarte. Y Dios quiere acercarse a ti y tiene cosas por decirte. Y eso es muy interesante saber qué me tienes por decir, Dios. Creo que lo que estás diciendo es lo que muestra un antes y un después, y lo digo pues bueno, somos esposos, ¿no? Lo que muestra un antes y un después en nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque como tú dices, muchos le sabemos hablar a Dios. Es más, tenemos hasta unas palabras bien armadas y nos sabemos construir unas oraciones hasta profundas y que suenan muy bien, ¿sí? Y lo digo porque yo crecí así, en medio de mi relación, tenía en mi mente que entre más yo hablara, entonces más se van a cumplir las cosas que le estoy pidiendo al Señor, o más voy a ser agradable para Dios. Entonces no, tengo que levantarme a las 5 de la mañana y orar, y ya no va a ser 20 minutos, va a ser media hora, no va a ser una hora, no, ahora 2 horas y camino para un lado y para el otro y hablo y no que esté mal, ¿sí? O sea, no quiero dar algo de desprecio, pues, o sí, algo negativo a eso, sino hablando de mi experiencia de ese antes y ese después, es que para mí ese era el concepto de la oración, de cuanto más yo le hable, más entonces se van a cumplir las cosas que yo le digo. Y entonces termina siendo una oratoria constante y realmente cuánto tiempo guardamos silencio para escucharlo, que es lo que tú estás diciendo, ¿sí? Pues me hace recordar esto que hacíamos, o sea, que es más, que yo intentaba cuando estaba en la iglesia iniciando y a buscar de Dios, y le decían a uno de personas que oraban por 2, 3 horas,
pero esa oración comúnmente se trataba de todo lo que le decían a Dios y le decían y le decían y le decían. Y no que esté mal, no lo estoy diciendo que esté mal. O sea, nosotros necesitamos esos momentos de hablar con Dios, de decirle, de hablar, de declarar su palabra, lo necesitamos. Pero hay que darle un tiempo a que Él nos hable. Y yo lo digo de esta manera, el momento más importante de la oración no es cuando yo hablo, es cuando Él habla. ¿Sí? Ese es el momento más importante. Y es el que realmente nos es el transforma. Que menos. Y es el que menos le damos su lugar. Exactamente. Entonces, si empezamos a tener la experiencia de escucharlo, pues nuestra vida en general va a cambiar. O sea, es así de sencillo. Es que si miramos en la Biblia, muchas personas después, o sea, los hombres de fe, los héroes de la fe, fueron transformados después de escuchar la voz de Dios. Abraham, su vida se transformó después de escuchar la voz de Dios. Jacob, después de escuchar la voz, su vida se transformó. Moisés, y así podría seguir con muchos, después de escuchar su voz, algo trascendental pasó en sus vidas y pasa en las nuestras. En la mía pasó y soy testigo de otras personas que lo han vivido y seguramente en la tuya también. Yo escucho, por ahí escuchaba a un entrevistador o a alguien que sí que compartía y decía: yo sé que en este momento estoy escuchando lo que las personas están tal vez pensando, ¿no? Okay. O tal vez diciendo con eso que tú estás hablando. Y ya lo voy a decir, ya te entiendo. Tal vez estás diciendo, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo? Ok, estoy entendiendo que debo dejar de hablar tanto. Y entonces la clave es en lo que viene de vuelta. O sea, es que como que uno dice, oiga, si tan bobo, yo estaba ahí en mi cara. Pues si Él es el Señor de mi vida, pues no es tanto lo que yo le hable, sino lo que Él me va a decir. Pero, ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo comienzo? ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso para empezar a escucharlo? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, yo hablo de 7 pasos en el libro. Hablo de 7 pasos para nuestro tiempo con Dios. Pero yo te lo voy a dejar así simple, si no te lo quiero complicar. Tú podrías empezar a escuchar la voz de Dios sencillamente guardando silencio. Tienes que estar en un momento de quietud o un momento de una atmósfera donde se esté buscando la presencia de Dios. Y guarda silencio y pregúntale a Dios, ¿qué me quieres decir? Y yo sé que te puede costar, pero lo primero que venga a tu mente, escríbelo. Okay. Escríbelo. Porque Dios sí nos está hablando. Sí nos está hablando. Hace poco escuché un testimonio de una persona que siempre estaba en el tema del desarrollo personal y me impactó. O sea, hasta me estremeció por dentro. Porque una persona que estaba acostumbrada al desarrollo personal y lo voy a lograr y soy una logradora, era una mujer, soy una logradora, soy una dura. De hablarse a sí mismo, esas cosas. Y ok, pueden haber cosas positivas en ello, ¿no? Pero no estaba presente en su vida Dios. Ella pensaba que sí, pero no estaba tan presente como ella creía. Y comienza a practicar estas herramientas, que yo no soy el único que habla del tema. Hay personas que hablan del tema, como yo me inspiré, por ejemplo, en un hombre que ya no está con nosotros, que está conmigo, que se llama Brother Mickey, que escribió un libro que se llama El viaje interior. El viaje interior. Y esta mujer lee el libro del viaje interior, empieza a hacer un proceso y empieza a aprender. Y en su primer journal sucede algo. Ella decía, es que yo necesito algo. No me acuerdo exactamente cuál fue la palabra. Un clic. Sí, me hace falta un clic en mi vida. Me hace falta un clic en mi vida. Y ella decía, a mí me falta un clic en mi vida. Y siempre lo dijo por mucho tiempo a su esposo, esta conferencia sí va a ser el clic que me hace falta en mi vida. Este seminario sí va a ser el clic que me hacía falta en mi vida. Pero llega un momento donde empieza a conocer la voz de Dios. Y haciendo su primer devocional, su primer diario, escribiendo, lo primero que Dios le habla a su corazón y ella lo escribe es, yo soy el clic que te hacía falta. Y cuando yo escucho eso, yo dije, eso es Dios.
Eso es Dios, porque Eso suena a Dios. Dios tiene esas palabras certeras que uno lo dice, oh, sí, eso es lo que necesitaba escuchar. Era ese clic que me hacía falta. Ella siempre había estado buscando por 1000 lugares ese clic que le hacía falta, pero Dios llega y le dice esa pequeña frase, eres el clic, yo soy el clic que te hacía falta. Y por eso te quiero invitar, guarda silencio y escucha por un momento qué te quiere, o sea, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir? Y escribe lo que se te venga, escribe lo que se te venga. Que me puedo equivocar, puede pasar, te puedes equivocar, pero inténtalo, es que si no lo intentas, pues ni siquiera vas a desarrollar esto, ¿sí? Pero definitivamente te quiero invitar a que leas el libro, que el libro te va a equipar, te va a dar herramientas, te va a explicar cosas, te va a facilitar. O sea, para esto fue escrito, es una herramienta para que otros puedan escuchar la voz de Dios. Para mí fue tan significativo en mi propia vida escuchar la voz de Dios que yo quiero que otros también lo experimenten. Si no me apasionara el tema, si yo no creyera en el tema, o sea, ¿cómo uno escribe un libro con tantas páginas si no le interesa ni cree en el tema? Yo creo en el tema. Total. Yo creo en lo que estoy hablando porque lo contrario uno no da un mensaje de este tema. Tanto que yo siempre he dicho que si, y lo hablo, o sea, si David no estuviera convencida de que tú escuchaste la voz de Dios, no hubieras escrito un libro, un segundo libro. No estaba dentro de mis planes. No estaba dentro de los planes de él, o sea, tanto que una de mis oraciones a Dios era, Señor, que David vuelva a escribir, que David vuelva a escribir, o sea, eso se quedó allá, ese sueño se enterró, eso, él lo olvidó, eso quedó allá. Y yo he contado el testimonio de que para mí fue sano hacer hasta como un ejercicio de duelo ya voy a renunciar a eso, listo, ya David no va a volver a escribir. Esa expectativa que yo tenía de él, ese anhelo, ¿sí? Como esposa de verlo nuevamente, entonces yo tuve que soltar eso y renunciar a eso. Y yo recuerdo que en mi diario con el Señor, en ese paso que tú dices de, ok, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, entrego esto, ok, acepto que David no va a volver a escribir. Yo recuerdo que lo escribí hoy, y cuando vuelvo a ese cuaderno a leerlo me impacta porque yo guardo silencio y él me responde y me dice, bien, lo hiciste, o sea, como felicitándome porque estoy soltando esas expectativas, estoy decidiendo ya, no estar aferrada a eso, sino soltar, eso es perdonar, soltar. Pero seguido a eso me dice, hay una coma y me dice, pero ya veremos. Algún día lo verás empoderar, algún día lo volverás a ver, ¿sí? Ya veremos. Pero eso fue como cuando tú escribes algo que sientes, pero como que a regañadientes lo anotas ahí, pero como que uno dice, eso seré como yo la que estoy, sí, porque hay esa confusión, seré yo, y pues hoy yo estoy viendo que es una realidad, ¿sí? Muchos pueden pensar, venga, pero eso de escribir no es malo, o sea, eso sí es bueno, eso sí es sano, porque eso de escribir uno mismo lo que Dios le está hablando, eso suena como raro, eso suena como a que es uno el que está escribiendo. Mira que nos puede sonar así, pero la Biblia fue escrita así. Y si leemos los salmos son journals, son conversaciones con Dios, de David con Dios. Y a David le hablaba a Dios y Dios le respondía mientras que David estaba escribiendo. Entonces, eso es lo que sucede. Los salmos son eso, es la vulnerabilidad de David, y sencillamente venía en su corazón una respuesta y él la escribía. Y no, fijémonos en los salmos, leamos los salmos y nos vamos a dar cuenta que esa era la manera en que se comunicaba David con Dios, ¿no? Wow. Y Dios con David. Entonces, ¿me puedo equivocar? Sí, por supuesto, somos humanos y nos podemos equivocar, pero también me he dado cuenta en medio de mi propia experiencia que aún en mis equivocaciones Dios interviene. Cuando me estoy creyendo algo, pero yo estoy caminando ahí al lado de él pegadito, hasta Dios me dice, si es que eso no era yo, eras tú. Hay ocasiones donde me lo dice, ¿sí?
no me ocurre todo el tiempo, son ocasiones que me ha ocurrido, ¿sí? Pero porque también quiero decir esto, por lo menos mi propia experiencia es que la gran mayoría de veces cuando escribo lo que Dios me dice, o sea, con el tiempo me doy cuenta, definitivamente esto fue Dios porque esto se cumplió, esto no lo sabía yo y ya uno va dándose cuenta, va aprendiendo a entender cuál es la voz de Dios y cuál no. Pero sí nos podemos equivocar y por eso nos mantiene humildes, de decir, necesito seguir pegadito de ti para que en ningún momento yo me vaya a desviar, vaya a pensar cosas que no son, pero que el temor a equivocarnos no nos impida escuchar la voz de Dios. O sea, yo sé que me puedo equivocar, pero eso no me va a detener. Mucho tiempo me detuvo el temor en muchas áreas de mi vida. Así que ya no me va a detener más y yo, ok. Podemos perder más antes si no lo escuchamos. Pierdo más si no escucho la voz de Dios. Así que prefiero arriesgarme y Dios me corregirá el camino y confío en Él. Confío en que Él está al control, confío en que Él está dirigiendo la conversación, confío en Él y Él va demostrándome que Él me está hablando. Bueno, pues hoy estamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios, estamos hablando de lo que ha sido el lanzamiento del segundo libro de David, Su Voz, ¿sí? Y habla y se enfoca en todo este tema de cómo escuchar la voz de Dios. Yo sé que ya apenas como lo que ya estamos escuchando como que veces suena como algo nuevo, ¿no? Como eso novedoso. Y no temas a renovar tu relación con Dios, o sea, no temas a eso, tanto que su misma palabra lo dice, renovaos vuestro entendimiento, o sea, Dios nos está llamando a renovar la manera de hacer las cosas, ¿sí? Y no estamos perdiendo una esencia, no estamos perdiendo principios, no, antes estamos ganando, estamos renovar nuestra relación con Dios. Y tú hablaste de algo muy importante y es que no somos los únicos, o sea, esto lo aprendimos en un proceso muy bonito que vivimos de restauración, porque nos íbamos a separar, vivimos un proceso muy difícil de pareja, de finanzas. Si quieres conocer un poco más del testimonio, en la descripción te compartiremos del canal de David, oficial David Prieto, donde allí hay varios testimonios que cuentan un poco más de nosotros, de lo que vivimos. Y vivimos un proceso lindo de restauración donde lo primero que nos enseñaron fue aprender a escuchar la voz de Dios. Y uno dice, yo, que llevo tantos años conociendo, que he sido líder, que esto que enseño, ya yo voy a necesitar eso. Entonces, ¿yo para qué necesito eso? Pues como una niña chiquita, volver a comenzar a aprender y qué maravilla cómo se renovó mi relación con el Señor y fue lo que aprendimos allí. Se llama Canaan Church, que lo dirige el pastor Jaime y Liliana García. Y bueno, pues no sé si quieras añadir algo antes porque precisamente el prólogo del libro Su Voz lo escribió el pastor Jaime García. No, me gustaría que lo leyeras, que pudiésemos compartir ese pedacito. Es la primera vez que vamos a leer algo del libro en YouTube, públicamente, entonces esperamos que lo disfruten. Es cortico, pero queríamos compartir este mensaje que dejó el pastor Jaime García en el prólogo del libro. Bueno, entonces dice, tuve el inmenso privilegio de haber sido escogido por Dios para que mi vida fuera restaurada. Después de haber caído en un hueco muy profundo y oscuro, resultado de un adulterio, el Señor me regaló una segunda oportunidad y hoy estoy de nuevo junto a mi familia y he podido compartir con miles de personas de esas herramientas maravillosas que transformaron mi vida. Sin lugar a duda, la más impactante y poderosa de todas es haber aprendido a escuchar la voz de Dios. Y este es el tema principal de este precioso libro. ¿Por qué aprender a escuchar su voz y desarrollar una relación de dependencia a Dios? Primero que todo porque Jesús nos modeló este tipo de relación con su Padre Celestial. Además, si una persona anhela que su vida sea profundamente transformada, debe entender que solo Dios tiene el poder para hacerlo. Él ha determinado en su palabra que esto solo es posible a través de una relación íntima con Él. Recomiendo este libro primero que todo porque David es un comunicador espectacular. Tiene un don especial que hace muy rica y fácil la lectura.
lo que hace difícil dejar este libro a un lado. Además, su transparencia y vulnerabilidad harán que todo aquel que lea estas líneas se puedan identificar con las diversas situaciones aquí planteadas. Como resultado, el lector será inspirado por Dios para creer que su vida puede ser igualmente transformada. Anhelo que todo aquel a quien este libro llegue sea grandemente bendecido y que todos puedan apreciar y valorar la valentía de este hombre que expone su vida con el único objetivo de darle gloria a Dios y esperanza a muchos. Jaime García, pastor de Canaan Church. Yo quería públicamente aprovechar este espacio para decirle al pastor Jaime gracias, porque, bueno, él se tomó el tiempo de leer todo el libro, se dedicó a leerlo, y para nosotros un privilegio que él nos acompañara con el prólogo para el libro. Ha sido un hombre de testimonio, y ese es el mayor tesoro que hemos aprendido de él junto con su esposa, el aprender a escuchar la voz de Dios. Así es, yo los aprecio mucho, los amo mucho porque son familia para mí ya. A pesar de que no podemos compartir tan cerquita porque él está en Miami y nosotros en Colombia, pero su testimonio ha sido inspirador para nosotros, pero también su apoyo para mí es como tener a alguien a quien admiras mucho. Así es para mí, lo admiro mucho, y tener el privilegio pues que él acompañe de alguna manera, apoye de alguna manera este sueño que Dios nos dio. Y pues nada, también yo le mando un abrazo al pastor Jaime. Y pues también gracias, pastor, por ser parte de esas personas que me enseñaron a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios nos transforma la vida, nos cambia, hace cosas que uno no ni piensa. O sea, realmente hemos visto la mano del Señor en nuestras finanzas, en este lugar donde estamos, en nuestra casita. Nunca llegamos a imaginar que íbamos a poder llegar aquí, a estar aquí en nuestra casa propia, como la anhelábamos, la soñábamos, pero bastó con aprender a escuchar la voz de Dios. Bastó con eso. Así es, así es. Pues nada, sencillamente agradecer por este espacio. Espero que sea de inspiración para que las personas se acerquen a escuchar la voz de Dios, que tengan un nuevo nivel en su relación con Dios. Seguramente muchas personas que lean este libro tienen una relación con Dios, pero la intención es que este libro los lleve a un nuevo nivel de relación con Dios, donde lo escuchan continuamente y pues nada, poder disfrutar de la voz de Dios. Donde cualquier cosa puede pasar. Así es. ¿Cómo adquirir el libro? ¿Dónde se puede encontrar el libro? El libro pueden adquirirlo en nuestro sitio web, retoreinventate.org. Allí te está apareciendo el link para que lo puedas buscar. Y también si estás en Colombia, en Amazon, si estás fuera de Colombia, también lo puedes conseguir. En Amazon buscas el libro Su Voz, David Prieto, y ahí lo vas a encontrar. Qué bonito. Pues hace unos días nos enviaron un video desde México. Lo recibieron allí en México, entonces para uno, qué bonito, ya está allí el libro Su Voz en México. Pues gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Queríamos extender un poquitico más de qué es esto de Su Voz, de qué es esto de escuchar la voz de Dios, de lo que hay aquí escrito, y es una maravillosa herramienta. Mi invitación es a que lo adquieras, a que lo tomes, a que nos compartas. Además tenemos un grupo que se llama Su Voz, Movimiento Su Voz. Movimiento Su Voz, donde muchas personitas semana a semana o día a día se están uniendo. Estamos compartiendo allí devocionales, estamos allí buscando tener espacios también para seguir aprendiendo de este tema, porque hay mucha tela por cortar pues acerca de esto. Así que también ahí en la descripción te dejaremos como el enlace por si quieres unirte también al grupo. David, gracias. No sé qué quieras decir. Amor, gracias. No sé qué quieras añadir. Que muchas gracias también a ti y que te amo mucho. Hoy. Bueno, nada, sencillamente les mando un abrazo. Gracias, familia, por escucharnos, por compartir con nosotros, por estar con nosotros, por orar por nosotros. Gracias. Y nos vemos en un próximo video. Un abracito. Chao. Mil bendiciones. Abrazos.